Un saludo cordial, estimada docente. En el presente video vamos a hablar acerca de nuestros aprendizajes y algunas recomendaciones de la práctica del cariotipo. Pues bien, en la práctica comprendí que el cariotipo es una herramienta diagnóstica fundamental para la genética clínica, ya que nos permite observar los cromosomas de un individuo en metafase y así poder determinar si existen alteraciones, ya sea en el número de cromosomas o en su estructura. Ahora bien, en cuanto a la utilidad clínica del cariotipo, tenemos varias. La principal es que nos va a ayudar en el diagnóstico de trastornos genéticos, como es el síndrome de Down, que se caracteriza por la presencia de un cromosoma 21 extra, o también del síndrome de Turner, que se da específicamente en mujeres. Como nosotras presentamos dos cromosomas X, este síndrome se va a basar en la presencia de un solo cromosoma X. Otra de las utilidades clínicas es que nos va a ayudar en la evaluación de trastornos reproductivos, como en el caso de abortos espontáneos que ocurran con frecuencia. En cuanto a la práctica realizada, es importante tener en cuenta que ordenar los cromosomas, además de ayudarnos a saber las características morfológicas de estos, nos ayuda a identificar el cariotipo real, en donde debemos estar atentos a alteraciones sutiles, ya sea en el número o en la forma de estos cromosomas, para así evitar errores diagnósticos en entornos clínicos. Para finalizar, tenemos las recomendaciones acerca de la optimización del cultivo celular. En primera instancia, es importante saber que debemos usar muestras que estén frescas y bien conservadas, además de estar pendientes del ciclo celular para poder usar la colchicina en el momento adecuado y de esta manera bloquear la metafase. Finalmente, otra de las recomendaciones, y esta es muy importante, es que al momento de incubar este cultivo celular tiene que estar a una temperatura de 37 grados centígrados y en un medio estéril. Ahora bien, en cuanto a las recomendaciones de implementar este cariotipo en entornos clínicos a futuro, tenemos que no solo es una técnica de laboratorio, sino que, como ya vimos, tiene aplicaciones reales, como por ejemplo el diagnóstico de trastornos genéticos. Entonces, una recomendación a futuro es que se use esta técnica para detectar alteraciones cromosómicas en donde se estudie la inestabilidad genética. Por ejemplo, en el cáncer. O también podemos estudiar la toxicología genética, en donde vemos cómo una sustancia química afecta al material genético. Hola, mi nombre es Diego y hoy te voy a hablar sobre mi experiencia al realizar la práctica de organización del cariotipo. Antes de empezar, quiero aclarar un punto importante. Esta práctica se realizó en mi casa desde mi computadora personal. Ahora bien, si estando yo en mi casa, en mi computadora, sin presión y cómodo, se me hizo difícil la organización del cariotipo, ahora imaginémonos estando en un laboratorio en un hospital, con presión, con pacientes esperando resultados. Entonces el nivel de dificultad va a aumentar aún más. Antes de empezar, quiero aclarar que la organización del cariotipo nos ayuda a determinar o a diagnosticar si algún paciente tiene problemas genéticos, como por ejemplo si nacen con síndrome de Down, o si una pareja busca tener hijos pero no puede. Entonces ahí es donde nosotros diagnosticamos algo relacionado con esos cromosomas que afecten a que la pareja no pueda tener hijos. Por lo cual, cuando yo realizaba la práctica, arrastraba los cromosomas en la página para poder emparejarlos correctamente. Me decía a mí mismo, ahora imagínate si estás en un hospital o en un laboratorio. Si llegamos a fallar algo, aunque sea lo más mínimo, si fallamos algo, va a ser consecuente de un mal diagnóstico. Y si damos un mal diagnóstico, nos vamos a perjudicar tanto a nosotros como al paciente. Por lo cual, debemos de estar siempre con los 5 sentidos y con los ojos bien abiertos, apreciando cada detalle de los cromosomas para poder emparejar correctamente. Mi primera recomendación, que aunque la práctica no se realizó en un laboratorio, pero si en algún momento de nuestras vidas tenemos que realizar esta práctica o esta organización de cariotipo, debemos de conocer cómo se cultivan las células correctamente. Y estas células deben de estar
cultivadas de la manera correcta. ¿A qué me refiero cultivadas de la manera correcta? Es decir, estas células deben estar limpias y bien cuidadas. Mientras más limpias estén y mejor cuidadas, nosotros vamos a poder apreciar de mejor manera los detalles de los cromosomas y a su vez va a ser un poco más fácil el emparejamiento de estos. Mi segunda recomendación es que la práctica es una muy buena base para las personas que les interese la organización de cariotipo, ya que aquí nosotros debemos de tener en cuenta que para nosotros poder dominar esta organización del cariotipo debemos de tener una muy buena práctica, debemos de tener experiencia y sobre todo ser muy observador con los detalles de cada cromosoma. Es decir, si nosotros nos planteamos a aprender organización de cariotipo, debemos determinarlo. Es como todo proceso, sí o sí va a haber fallos. Entonces, a cada prueba y error. Pero lo importante aquí es no rendirse a mitad del camino. Si te planteas aprender organización de cariotipo o cualquier otra cosa, entonces no vas a parar hasta terminarlo. Concluye que el cariotipo es fundamental para la identificación de alteraciones cromosómicas, síndrome de Down, síndrome de Turner. Además, resulta útil en estudios de fertilidad y en la investigación de abortos espontáneos recurrentes. También permite detectar translocaciones, mosaicismos y otras anomalías asociadas a enfermedades genéticas. Su aplicación contribuye a un diagnóstico temprano y una adecuada orientación clínica. Asimismo, se recomienda la incorporación de sistemas automatizados para la preparación, incubación y manipulación de cultivos celulares, ya que esto podría mejorar la reproductibilidad de los resultados y asimismo aumentar la eficacia del proceso. Mi nombre es Sofía Vivanca, voy a dar mis conclusiones y recomendaciones sobre la práctica del cariotipo. Bueno, para iniciar, como ya sabemos, el cariotipo es una herramienta esencial en el diagnóstico clínico, ya que permite detectar anomalías cromosómicas, numéricas y estructurales. Esto lo hace indispensable en caso de enfermedades genéticas, en caso de abortos recurrentes, en casos de infertilidad y también en ciertos tipos de cáncer. Durante la práctica se comprendió como tal que el éxito del cariotipo depende en gran parte de un cultivo celular adecuado, especialmente en células en mitosis como los linfocitos T activados. También la correcta sincronización del ciclo celular y el uso oportuno de colchicina para detener como tal la mitosis. Una adecuada técnica de tinción y extensión cromosómica fueron factores clave para obtener metafases bien definidas. Por otro lado, también se evidenció que la realización de un cariotipo requiere paciencia y precisión, ya que es un procedimiento que puede tomar varios días. Y la espera por el cultivo, el análisis de metafases y la interpretación de los resultados demandan atención constante y meticulosa y también mucha práctica. Esta experiencia nos ayudó, nos permitió a nosotros adquirir habilidades técnicas valiosas para unir correctamente lo que son cromosomas y así realizar correctamente lo que es el cariotipo. Ahora, las recomendaciones como tal. La primera recomendación que yo tengo es optimizar el cultivo celular. Se recomienda como tal utilizar medios de cultivo frescos, condiciones estériles, estrictas y controlar la temperatura e incubación para asegurar una buena proliferación celular. También revisar el tiempo de exposición a colchicina, ya que un tiempo insuficiente puede dar metafases poco condensadas, mientras que un exceso puede dañar como tal los cromosomas. También la capacitación continua del personal, ya que la técnica de extensión cromosómica requiere práctica. Y también se recomienda entrenar constantemente para minimizar lo que son los errores técnicos. También se recomienda el uso de controles positivos y negativos para validar que el proceso es correcto, sobre todo en contextos clínicos, en pacientes como tal. Y también la digitalización de los resultados, escanear e interpretar los cariotipos con herramientas digitales puede mejorar la precisión diagnóstica y facilitar la comparación con bases de datos clínicas.
En cuanto a la práctica de cariotipo, que consistió en la visualización de la elaboración del cariotipo en el laboratorio, así como también del armado de cariotipos mediante una plataforma virtual, nos ha permitido comprender de manera precisa la importancia de este tipo de prácticas en el análisis diagnóstico, así como también investigaciones citogenéticas, ya que los mismos permiten detectar algunas alteraciones, mutaciones que pueden presentar en sí el genoma y a su vez con esto ser un apoyo al diagnóstico de diferentes síndromes o enfermedades. Además, el diferente proceso del armado del cariotipo, que consiste como tal en el cultivo celular, la detención en metafase, la fijación, lo que es la tinción, el análisis en el microscopio y el armado de cariotipos, permite como tal obtener un resultado óptimo, destacando también la importancia de la precisión en cada uno de los procesos y con ello la necesidad de estandarizar y protocolizar este tipo de procedimientos. En cuanto a las recomendaciones para lo que es los cultivos celulares, es necesario mantener condiciones estrictas y óptimas de asepsia para asegurar que los cultivos celulares no se vean afectados por sustancias contaminantes. Así como también se debe asegurar la temperatura óptima, que serían 37 grados centígrados en la incubadora, para asegurar la proliferación celular. Además, se debe vigilar lo que son los tiempos de cultivo y la adición de agentes mitóticos como la colchicina para que haya un adecuado número de metafases que también se encuentren bien dispersas. En cuanto a las experiencias que se deben tener y que como tal prácticas que nos van a ayudar para un ambiente como tal clínico investigativo favorable, es que se debe fomentar la práctica de análisis microscópico para desarrollar lo que es la habilidad visual y poder armar los cariotipos de forma correcta. Además, se debe crear la cultura de anotar todas las observaciones que se vayan dando durante el proceso, dado que estos registros son muy importantes tanto para emitir resultados en el laboratorio como para proyectos investigativos. Además, sería importante participar en discusiones de casos, hallazgos de estudios citogenéticos con la finalidad de ir desarrollando mucho más lo que es la capacidad diagnóstica.